Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo siempre te acompañe y siempre nos ayude. La Biblia en el Salmo 41 nos enseña, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo libera Jehová. Jehová lo guarda y le da la vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustenta sobre el lecho de su dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando cuándo morirá y padecerá su nombre. Y si vienen a verme, hablan mentiras, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera lo divulga. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencia se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí mi calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. A esto conoceré que te he agradado, que mis enemigos no se vuelven de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Este es un salmo mesiánico escrito por el rey David en un momento en que él estaba enfermo, en lo cual todos sus enemigos se burlaban de él. Pero, ¿sabes? El hecho de que él ayudó a las personas y el hecho de que él adoraba al Dios Altísimo y reconocía todos sus pecados, esto hizo que él siempre hallara gracia y perdón en nuestro Padre Celestial. Cuando tú ayudas al menesteroso, cuando ayudas al enfermo, cuando ayudas al pobre, nos enseña nuestro Señor Jesucristo que estás ayudando también a nuestro Señor Jesucristo. Su palabra dice que todo lo que hagamos por los enfermos, por los pobres, lo hagamos con alegría, con gozo, porque Él dará la recompensa. Nuestro Padre Celestial es algo maravilloso y nunca te desamparará si tú sigues sus caminos y si siempre estarás bajo su protección. Por eso debemos adorarle, glorificar su santo nombre. Debemos siempre alabarle porque Él es bueno con nosotros, porque su amor y tu presencia siempre nos acompaña, porque su amor y su presencia siempre nos ayuda. Por eso es necesario alabar y glorificar al nombre de nuestro Padre Celestial, porque Él es bueno y porque para siempre es la misericordia de Él con todas las personas que lo aman, que lo buscan y que lo siguen. Jehová siempre te protegerá en el día malo y siempre te protegerá en el día que tú más lo necesites. Sigue sus caminos, alaba su nombre y glorifícalo, porque Él siempre estará ahí para ti. Vamos a orar. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia. Venimos, Padre Celestial, para glorificarte, alabarte, Señor, y darte toda la honra, toda la gloria que solamente tú, mi Rey, te mereces. En este momento, mi Rey, venimos ante ti, Padre Celestial, y colocamos ante tu presencia, Señor, esta pequeña charla, Padre Celestial, esta prédica sobre la importancia que tienen las mujeres en la Biblia. Yo te doy gracias, mi Rey, por todo. Yo te doy gracias, Padre Celestial, porque tú nos guías y porque tu amor y tu presencia siempre nos ayuda. Vamos a leer Gálatas 3, 26, 29. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se ha revestido de Cristo. Ya no hay judíos ni griegos, esclavos ni libres, hombres ni mujeres, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Sabes? La mujer en la época del Antiguo Testamento y en la época del Nuevo y aún ahora
ha sido muy menospreciada y ha sido no solamente menospreciada, sino que ha sido muy maltratada y humillada. Vamos a estudiar un poco lo que hizo Jesús por ellos. Jesús de Nazaret anunció la llegada del reino de Dios como tema central de su programa educativo, profético y ministerial. Para el Señor, ese singular anuncio desafiaba los componentes religiosos tradicionales de la sociedad judía, incluyendo la forma de interpretar y practicar la ley de Moisés. Ese mensaje del reino de los cielos, que era novel y desafiante, le ganó el precio de las personas en necesidad y generó el rechazo de los líderes religiosos judíos. Además, su estilo de comunicación imaginativa no solo provocó la llegada de su mensaje a las regiones de Judea, Samaria y Galilea, que lo reconocían como rabino sabio y sanador de enfermos, sino que traspasó las fronteras de las comunidades judías en el norte hasta llegar a Siria. En efecto, el Señor era reconocido como un profeta que no estaba cautivo en las interpretaciones tradicionales de las enseñanzas rabínicas de su época. En su programa de docente y profético, respondió a las necesidades de los sectores más necesitados y vulnerables de la comunidad, deseando llevar esperanza y liberación a la gente en cautiverio, a las personas que habían perdido la esperanza, a las instituciones tradicionales, y entre esos sectores heridos, marginados y subestimados en el mundo neotestamentario se encuentran las mujeres. Para Jesús de Nazaret, ese sector social de la comunidad judía recibió un tratamiento especial, preferencial, digno y grato. El estudio soberbio de la vida y de las actividades de Jesús pone en clara evidencia el trato respetuoso que siempre dio a las mujeres en la sociedad, que no necesariamente valoraban el potencial intelectual femenino. El Señor les manifestó respeto, dignidad, misericordia, y su afirmación a ese sector marginal de la sociedad le movió e incorporó mujeres abiertamente a su grupo íntimo de discípulos, seguidores y colegas. En efecto, entre el grupo que apoyaba y sostenía a Jesús en su ministerio se encuentran mujeres distinguidas como María, la madre de Jesús, Juan 2, 1, 5, Marta y María, hermanas de Lázaro, Lucas 10, 38, 42, María Magdalena, Juan 20, 12, 18, y la mujer samaritana, Juan 4, 1, 27, entre otras muchas. En el Oriente Medio, en la cuenca del Mediterráneo y en la antigua Palestina, las mujeres eran ciudadanas de segunda categoría. No tenían roles protagónicos en los diversos ámbitos de la sociedad, pues sus funciones básicas estaban esencialmente cautivadas a los ámbitos de la familia, al matrimonio y la maternidad. Y la sociedad judía era parte de ese mundo amplio de discrimen, marginación y subestimación de la parte femenina. Las mujeres en la época de Jesús no practicaban de la vida pública del pueblo, ni siquiera podían salir de sus casas sin consentimiento de su esposo o de su padre. Cuando salían, deberían hacerlo con el rostro cubierto y no podían detenerse a hablar con ningún hombre que no fuera un familiar muy cercano. Una vida ligada al hogar y a las estructuras patriarcales. Hasta los 12 años, las niñas estaban bajo estricta autoridad y supervisión paterna, pues el padre era quien se encargaba de arreglar un matrimonio con algunas personas de la comunidad que le conviniera a la familia, y cuando contraía matrimonio pasaba a ser parte de otra familia y quedaba bajo el poder del esposo, en quien debería obedecer sin reserva, sin falta. El padre, el hermano mayor, asumían el liderazgo y tomaban control de las mujeres de la familia, y si su cónyuge fallaba, otro hermano del esposo tomaba su lugar. En el contexto del hogar, las mujeres deberían servir y asegurar el bienestar de la familia. La obediencia al esposo era incuestionable y su trabajo como amas de casa era continuo, extenso, intenso e intermediable. Entre las funciones principales de las mujeres en el hogar estaba la siguiente: limpiar, cocinar, cuidar a los hijos, a las hijas. También debían dar apoyo a su esposo en lo que necesitaba. En la sociedad general, la mujer no gozaba de los mismos derechos de los hombres,
no heredaban de la misma forma y podían ser repudiadas por el esposo por alguna razón trivial. Su testimonio en la corte no era aceptado y no podía ostentar ningún cargo público. En el mundo fuera del hogar, la mujer no tenía espacio ni tiempo. Inclusive en el mundo de la religión, la mujer también era discriminada y subestimada. En la sinagoga debería ocupar un lugar diferente a los hombres y no practicaban de la forma directa en la celebración cultica. Su contribución a las expectativas religiosas comunitarias eran de simple espectadora. Las mujeres no tenían la obligación de recitar el Shema judío, Deuteronomio 6, 4, 9, 4 veces al día, ni se le enseñaba la Torá como a los hombres tampoco. Les era requerido peregrinar a Jerusalén para la celebración de las fiestas anuales de peregrinación. Éxodo 23, 14, 19, Deuteronomio 16, 1, 17. Ni eran admitidas en la escuela rabínica, y como si fuera poco, estaban mensualmente bajo el escrutinio rabínico por tener el potencial de la impureza física y litúrgica. Jesús, ¿cómo trató a las mujeres? Jesús de Nazaret estaba muy consciente de esta dinámica alrededor de las mujeres y decidió tomar una ruta alterna en el trabajo con ese importante sector social del pueblo. En vez de seguir el mundo del descrimen y la subvaloración que rodeaba la vida de las mujeres, el Señor decidió respetarla, dignificarla y valorizarla. Rechazaron abiertamente, tratando como ciudadanas de segunda categoría, y en su defecto le dio espacio en su programa docente para convertirse en protagonistas de las enseñanzas en parte de la infraestructura de apoyo, el líder del grupo y en voceras del anuncio de la resurrección. En su programa educativo, el Señor afirmó el valor de las mujeres en el ministerio en el mismo nivel del hombre, pues tenía la oportunidad de escuchar con sobriedad su mensaje y reaccionar con inteligencia a su enseñanza. Las mujeres podían aprender y enseñar. En el mundo de la vida conyugal, Jesús defendió públicamente a la mujer, pues rechazó con firmeza la enseñanza de las tradiciones en torno a la poligamia y al divorcio. Y en el contexto de la organización interna de sus discípulos, de acuerdo con las narraciones del Evangelio de Lucas, al lado de los apóstoles varones se incluye un grupo importante de mujeres que le acompañaban y lo apoyaban económicamente. Lucas 8, del 1 al 3. Esas mujeres hasta se identificaron por su nombre, pues no eran lo tradicionalmente aceptado en la antigüedad. Esa actitud abierta y liberada de Jesús hacia las mujeres se convirtió en un modelo educativo de importancia que heredaron los discípulos y la iglesia a través de los tiempos. La geografía e historia, los gestos de afirmación del Señor hacia las mujeres permitió a esas heridas sociales desarrollar una autoestima sana. Les ayudó a valorar la familia desde la perspectiva de la colaboración y el respeto. Fomentó las fuerzas personales para la realización personal y la llamó a ser portadora del mensaje de esperanza y de vida del Cristo resucitado. En ese contexto de aprecio y valoración de las mujeres, en los evangelios canónicos hay una serie muy importante de sanidades que no debemos ignorar. Se trata de narraciones que ubican a la mujer en papeles protagónicos y claves. En estos relatos las mujeres viajan, hablan, reclaman y discuten con el Señor. Las mujeres son protagonistas distinguidas de esas narraciones de sanidades. Ese papel distinguido de las mujeres en el ministerio del Señor se pone clara evidencia en esas narraciones. Para enfatizar la prioridad que Jesús de Nazaret dio a ese singular y marginado sector de la sociedad, es importante que veamos una narración para que te des cuenta de lo cómo Jesús sanaba y liberaba a las mujeres. Las mujeres fueron sanadas y liberadas por el Señor de la misma manera que Jesús bendijo a los hombres de la comunidad. No hay discriminación ni subvaloración, solo hay manifestaciones plenas de la gracia y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entre estas y la primera que él hizo es la sanidad de la esposa, la sanidad de la suegra de Pedro. Marcos 1, 29, 34. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús se fue con Jacob y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron al Señor. Él se le acercó, le tomó la mano y le ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirle. Al atardecer, cuando se ponía el sol, la gente lo llevó a Jesús, todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población externa se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no las dejaba hablar porque sabían quién era él. En el Evangelio de Marco ubica relatos de la sanidad de la suegra de Pedro al comienzo de su mismo ministerio. Luego de comenzar su tarea docente itinerante y de haber llamado a las riberas del lago de Galilea a Simón y a su hermano Andrés y Jacob y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, el evangelista incluyó este singular relato de sanidad. El milagro se llevaba a efectos en la ciudad de Capernaum después de la liberación de un hombre que tenía un espíritu impuro. Marcos 1, 29, 28. Las referencias en Mateo a esta sanidad se incorporan al comienzo del ministerio luego del sermón del monte. Mateo 5, 1 al 7, capítulo 5 al capítulo 7, 28. Esa es una forma literaria de relacionar el milagro de la sanidad de la suegra de Pedro con el mensaje transformador de Jesús en torno al reino de los cielos. En Mateo, esta sanidad no es el primer milagro que se describe, pues el evangelista alude a otras sanidades previas, y en Lucas está especialmente manifiesto de su misericordia divina. Es el primer milagro de sanidad que se presenta luego del relato de liberación del hombre que tenía un espíritu impuro. Lucas 4:31. Los tres evangelios destacan la idea de que la sanidad de la suegra de Pedro fue uno de los primeros milagros del Señor. El contexto general de la narración es que Jesús estaba enseñando en la sinagoga de Capernaum, pues llevaba en efecto su tarea docente pública como rabino de la comunidad, y luego de enfatizar las actividades religiosas, se dirigió a la casa de Pedro, que era el lugar de reunión y descanso de grupos íntimos del Señor. Del ámbito público y religioso de la sinagoga, el Señor y sus primeros discípulos se movieron al ambiente familiar e íntimo de la casa de Pedro. Esta transición de espacios públicos y privados le permitió al evangelista destacar la importancia de la enseñanza de Jesús en esos dos foros básicos: el contexto público y general, y la esfera privada e íntima colectiva, y el individual popular e interna. En efecto, el Señor no perdió una oportunidad para presentar sus enseñanzas y poner en evidencia el poder divino que la acompañaba. En la sanidad de la reina de la suegra de Pedro, la narración es una manera clara de afirmar que el reino de Dios ha llegado a la historia en la figura de Jesús de Nazaret. El relato es sencillo y relevante. La naturalidad y misericordia con que el Señor atendía a los enfermos y respondía a sus necesidades, y de acuerdo con Marcos, se incorpora temprano en la presentación de las actividades del Señor al comenzar su ministerio, para unir el tema de los dos milagros y las sanidades con las manifestaciones e intrusión del reino de los cielos en medio de las realidades humanas. La llegada de Jesús a la casa de la suegra de Pedro fue una magnífica oportunidad para que pudiera demostrar su capacidad de hacer milagros y sanidades, y también de manifestar misericordia y amor. Tan pronto como llegaron al hogar de Pedro, le indicaron al Señor que la suegra de su discípulo estaba muy enferma, pues tenía fiebre y no podía levantarse de su cama. Como era sábado, Marcos 1:21, la acción de Jesús tenía el potencial de ofender a las autoridades religiosas. Desde muy temprano en el ministerio del Señor, había grupos de judíos y romanos que estaban interesados en descubrir que en sus enseñanzas algunas fallas, ya sea teológicas o políticas. Escucharon atentamente sus discursos religiosos para acusarlo de hereje y evaluar sus acciones públicas para declararlo sedicioso y poder asesinarlo. De acuerdo con las narraciones del Evangelio,
La suegra de Pedro estaba con fiebre, muy débil en su cama. Su condición revelaba la incapacidad que tenía la mujer de cumplir con sus responsabilidades en el hogar. Indica que la enfermedad no era superficial y pasajera y revela que la fiebre le había sacado de su ritmo de vida familiar. Esas características eran ideales para que Jesús pudiera su manifiesto su amor y la misericordia de Dios. Había una mujer con necesidad y el Señor debía responder a esa penuria con compasión y dignidad. Jesús en efecto atendió el caso con autoridad y sabiduría. De acuerdo con el evangelista Lucas, el Señor literalmente se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre. Lucas 4:39. El Señor se acerca, que constituyó una oportunidad única para que la mujer viera su rostro, escuchara su voz, sintiera su presencia, notara su calor. Era un instante para conocerse mejor y desarrollar una relación de confianza y respeto. Se rompieron las barreras de distanciamiento social. Es importante para el Señor era que la suegra de Pedro supiera quién la iba a bendecir, quién la iba a sanar de su enfermedad y quién la iba a levantar de su lecho de dolor. Al acercarse a la mujer enferma, Jesús manifestaba su amor de que no temía tocarla para bendecirla. Para el Señor era más importante sanar a la mujer que cumplió con sus regulaciones rabínicas de no concentrarse ni tocar a las mujeres. El movimiento del Señor para acercarse a la suegra de Pedro era una manera de proporcionar un ambiente de confianza, paz, sosiego, calma y seguridad. La fiebre producía debilidad, la debilidad fomentaba la depresión por lo general frustración y la frustración proporcionaba la ansiedad. En medio de ese ambiente complejo de sanidad, desorientación y angustia, el Evangelio de Marcos indica que Jesús se le acercó, le tomó de la mano y lo levantó. Cuando el Señor la levanta, la fiebre se va inmediatamente y como producto de su sanidad, la mujer comenzó a servirle y a hacer sus labores regulares cotidianas. Esta fue una sanidad inmediata, pero solo bastó el toque del Señor para que la fiebre abandonara el cuerpo de aquella mujer. Una vez liberada, la suegra de Pedro comenzó a servir al grupo, que era una manera de indicar que estaba libre y sana para proseguir su vida con naturalidad. La sanidad restaura a las personas para que retomen su vida, para que regresen a la normalidad de sus actividades y para que se reincorporen con la existencia con sentido de seguridad y dignidad. La suegra de Pedro no debería temer a la enfermedad o a la fiebre, pues el Señor le había devuelto la capacidad de vivir, liberando de las fiebres paralizantes que tenía el poder de confiarlas en la cama. El Señor sanó a muchos enfermos en Capernaum. Lo que había sucedido en el hogar de la suegra de Pedro se supo en toda la ciudad de Capernaum. La noticia de la sanidad de la mujer se difundió rápidamente por toda la comunidad. Como era sábado, la gente esperó hasta que se pusiera el sol para traer ante Jesús los enfermos de la comunidad. La mayoría de la ciudad era judío y guardaban el sábado con diligencia y responsabilidad, aunque se aceptaron del poder del Señor. Luego de la sanidad de la suegra de Pedro, decidieron esperar a la puesta del sol para que retomaran sus actividades regulares, que en esta ocasión incluía llegar donde estaba el agente de la sanidad, nuestro Señor Jesucristo. No quisieron romper con la costumbre judía y esperaron a que finalmente el sábado para que llegara Jesús y solicitara la misericordia divina. Esconder o subestimar la sanidad de un familiar de Pedro era altamente difícil en la ciudad. El discípulo del Señor era un pescador distinguido en el pueblo, pues tomaba parte de la cadena de distribución de alimentos en la comunidad. La noticia de lo que sucedió en la casa de Pedro se proclamó con premura en Capernaum, pues al llegar la noche y finalizar el sábado, la gente de la ciudad llegó a la puerta de la casa y trajeron los enfermos. Según el relato de Marcos, el Señor le llevaron personas con diversos tipos de enfermedades y muchos endemoniados, y ante la necesidad de la comunidad, Jesús sanó a los enfermos y liberó a los demoniados. Tantas personas se llegaron a la puerta de la casa de Pedro que al evangelista Marcos se le apareció que toda la ciudad se reunió para
suplicar la intervención sanadora y liberadora del Señor. Según el relato bíblico, Jesús no le permitía hablar a los demonios, posiblemente para que no se generara confusión en el pueblo sobre su autoridad y identidad. Los demonios no debían decir que Jesús era el Mesías, pues ya los líderes religiosos afirmaban que el Señor actuaba con el poder del maligno, no con las virtudes divinas. Oh Dios eterno, Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por la forma, Señor, que tú amas, Padre Celestial, a las mujeres. Yo te pido, Dios eterno, que seas tú siempre ayudándonos y guiándonos, que tu amor y tu presencia esté con ellos. Bendecimos, Padre Celestial, a toda mujer. Bendecimos, Dios eterno, Señor, sus manos, su vientre, Padre Celestial, sus pies, porque son instrumentos divinos de nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por la dignidad que nos diste. Te damos gracias, mi Señor, por todo lo que hiciste por nosotros. Que tu amor y tu presencia, Padre Celestial, siempre nos acompañe, siempre nos ayude, Padre Celestial. Oh Dios eterno, te lo pido en nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, gracias por tu amor. Gracias porque estás aquí. Gracias por cada mujer que tú has tocado, que tú has traído al reino, que has sanado. Oh Dios eterno, Señor. Oh mujer, Dios te ama, Dios te valora. Dios desea que tú le sirvas, que tú le ayudes y que tú siempre le alabes y le des toda la honra y toda la gloria. Acuérdate que Él te ayuda en todo lo que tú necesites, que Él te guía y que Él, por sobre toda manera, deseas que tú seas una persona que lo busque y que sea una persona que lo ame. Oh Dios eterno, misericordioso, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mi querido hermano, si tú quieres colaborar con el ministerio de la Iglesia Betel, lo puedes hacer a través de la cuenta de Nequi 310-601-6670. Si vives en el exterior, lo puedes hacer a través de la cuenta de PayPal, @elbadiseo, o te puedes comunicar con nosotros más te puedes comunicar al WhatsApp más 57 310 601 6670. Que la gloria de nuestro Señor Jesucristo, su misericordia siempre sean contigo. Que su amor y tu presencia siempre te ayude, siempre te guíe. Amén y amén. Dios te bendiga.